que hay muchas cosas que analizar. Primero que nada, primero que nada, l- a ver, es que hay mucho, hay un orden para tratar esto. Eh, eh, Ese orden va a estar mejor hecho el día de mañana que hagan el análisis. Ese orden de ideas, ahorita es la reacción, ¿no? O sea, eh, ahorita estoy procesando, pero a ver, lo de que yo voy fue el primer pirata, porque el mundo no era de islas, se confirma. O sea, eso ya está. Eso ya está completamente. Hana Hana no Mi, muchísimas gracias por tu suscripción. Y muchas gracias por tu comentario. Te felicito, Sancho, se cumplió tu teoría. Sí, ya sabemos entonces que en efecto los Minks, y no duden que al rato todo mundo va a estar hablando de cuando Inuarashi y Nekomamushi hablan con Marco y le dicen que hay como 5 islas y que Marco le dice, no, son muchas y lo toman a broma. Esa fue la pista de Oda de los continentes. Esa fue la pista. Estaba ahí. Otra vez, momento Goda. Era una pista súper sutil, porque es un momento cómico. Es un momento cómico o sea, es como para decirte, mira, los Minks están tan encerrados en su nicha que ni siquiera tienen la noción de cuántas islas hay. Creen que son 5, ¿no? Pero esa era la, la respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que eran 5 continentes. Tienen que haber sido 5. Y es la bandera del gobierno mundial, representa la unión de los reinos humanos de los 5 continentes. Tiene que ser así. Bueno, no tiene que ser así, pero me parece que es muy probable. Por eso son 5 del Gorosei. Esa es otra cosa que a mí siempre me llamaba la atención. ¿Por qué son 5? ¿Por qué no son 19? A mí me haría más sentido que si las 20 familias se juntan, los Nefertari se van, elijan un representante de cada familia. Pero entonces, siendo 5, es un representante por continente. No por... O sea, es como si One Piece fuera nuestro mundo y eligiéramos los reinos humanos se aliaran y eligieran un representante de América, Europa, África, Australia y Asia, ¿no? Así, a pesar de que somos muchos países, el consejo sería como un representante mayor de cada continente. Entonces, sí, el panadero Lamed, 4 familias por cada continente, sería para que dieran las 20. Y entonces podríamos empezar a decir, bueno, tal vez cada continente va a ser temático de... De hecho, los Gorosei son temáticos de nuestros continentes, más o menos, ¿no? De las potencias, más o menos podemos... Valkyrie es Rusia, representa esa parte em, de Asia. Venus Yuro representa más la parte de Asia, donde está Japón, donde está China, por ahí. Perdonen mi geografía, porque no recuerdo bien, o sea, Medio Oriente y las partes de Asia, vaya, no me sé los nombres, nunca he sido muy de geografía, pero sí me explico, ¿no? La de acá es Venus Yuro, Valkyrie representa Rusia, Mars representa Europa, este, Júpiter representa América y Saturno representa Medio Oriente. Están dejando a África de lado, lo cual es misterioso, ¿eh? Porque entonces África será como el reino antiguo y a Oceanía también. Este, no sé, no quiero hacer tanta lógica de eso, porque tampoco es que el mundo de One Piece fuera el mundo real, ¿no?
O sea, es nada más como inspiración. Eh, entonces, dice Mr. Facto, Latam está afuera también. Sí, bueno, Oda está tomando a América y lo está representando con Estados Unidos, ¿no? Que de hecho es un poco como nos ve el mundo. O sea, el mundo desde afuera, cuando hablan de América, se imaginan gringos, pero vaya, pues es más que eso, ¿no? Pero sí, como que por ahí, ¿no? Eh, pero, pero sí, creo que por eso los cinco continentes, la bandera del gobierno mundial, el Gorosei, todo cuadra. Lo que los Minks dijeran que son cinco continentes también. Digo que ellos decían cinco islas, porque a lo mejor no conocen el concepto de continente. Lo cual, la Red Line ahí, ¿qué papel jugaba? Porque no habló Vegapunk en lo absoluto sobre la Red Line, si se fijan. O sea, si el mundo estaba 200 metros más abajo, quiere decir que la Red Line estaba todavía más arriba, o que la Red Line no existía, ¿no? Tal vez la Red Line no existía ni siquiera, como se ha especulado. Pero ahora está difícil, porque ahora que sabemos que el desastre ocasionó un hundimiento, la pregunta es si la Red Line, ¿qué? Porque acuérdense que la Red Line es un conjunto de islas. Eso me hace creer que en realidad el desastre sí ocasionó que se detuviera la Tierra. Que la Tierra se detuviera y cuando se frena, pero a lo mejor fue una detenida súbita, así totalmente catastrófica y muchas partes de continentes se alinearon en un eje de la Tierra y crearon la Red Line o algo así. Pero ahora mi pregunta es una pregunta bastante lógica que hacerse. Si antes había continentes en el mundo y el siglo vacío es un siglo, porque contemplen eso, el siglo vacío es un siglo. Quiere decir, y esto es grande, el argumento siempre ha sido este, que en el mundo de One Piece tenemos un siglo vacío, pero todo lo de antes sí hay historia de eso. Lo de antes no es vacío. Hay registros de mucho tiempo hacia el pasado. Y entonces la pregunta, era una pregunta que yo tenía, era, si la geografía cambió tan drásticamente en el siglo vacío, ¿por qué la gente no se pregunta, oye, ¿por qué el mundo era tan distinto antes y después? ¿Por qué no es una pregunta? Bueno, una respuesta lógica sería, si te preguntas eso, te matan. este, pero nadie de plano sabe que antes había continentes. Entonces, precisamente a eso iba Ecros RGB. Estamos hablando de que no tan solo tenemos el siglo vacío, donde no se sabe nada, sino que además toda la historia de la humanidad antes del siglo vacío fue alterada para que nadie supiera que existían continentes. Porque, a ver, si la humanidad estaba dividida en cinco continentes, por ejemplo, en cinco continentes o en los que sean, porque no tenemos la confirmación de que sean cinco, pero yo creo fuertemente que son cinco. Entonces tendría que haber registros de que antes, por ejemplo, Arabasta tenía comercio con otros países por tierra. Tendría forzosamente que haber en la historia, en los escritos, alusiones a eventos cotidianos que fueran evidencia de que había continentes. Y no deberían de ser difíciles de encontrar ni nada, porque sería lo normal, ¿no? O sea, imagínense que nuestro mundo fuera el de One Piece, o sea, que era como ahorita y luego fuera como en One Piece y que se hundió todo y quedamos en islas y que, por ejemplo, tuviéramos el reino, la isla de México y la isla de Estados Unidos, por ejemplo. Y que hubiera registros de, por ejemplo, de migración, de, no sé, algún cuento sobre que alguien vive en Tijuana y se pasaba a California.
pues nada de eso tendría sentido si el mundo está en islas. O sea, sería evidencia directa de que antes estaban juntos de manera terrestre. Antes Ángel F02, bienvenido. Entonces, eso nos indica que el siglo vacío fue tan... Dirty Chambe, bienvenido. El siglo vacío fue tan drástico. El siglo vacío, digamos, a ojos del gobierno mundial, fue irrescatable. O sea, no había forma de alterar la verdad de ese tiempo como para... O sea, para alterarla y ya tuvieron que de plano borrar todo. O sea, no había manera de censurar lo que sucedió en el siglo vacío. Entonces eligieron eliminar completamente todos los libros, todos los registros. Pero aparte de eso, y esto es que es muy mayúsculo, es mucho más grande que lo que pensábamos del siglo vacío. Toda la historia previa fue alterada. Entonces, dice Canton 87, pero Vegapunk lo dice, al estar en islas la gente común no se interesa por temas históricos. Cuando entras a estudiar como enojar es cuando te das cuenta de la verdad. El problema con eso es que ser historiador no está prohibido en One Piece. O sea, lo que estaba prohibido, o sea, ser historiador, ser científico, estudiar, no está prohibido en One Piece. Y el gobierno, si alteró toda la historia del pasado, tendría que estar bien consciente de que si deja que sus ciudadanos se pongan a estudiar la historia, van a ver las inconsistencias. Entonces, sería implícito, como dices, que cualquiera que estudiara la historia terminaría llegando a conclusiones del siglo vacío. Pero no está prohibido estudiar antes del siglo vacío. Y en este escenario debería estar prohibido estudiar antes del siglo vacío. Entonces, y si no borraron, si no cambiaron la historia previa, entonces tiene que estar ahí las pistas de los continentes, pero bien obvias. Yo me imagino que lo que pudo haber hecho el gobierno es simplemente borrar, tratar de eliminar todos los libros, pero otra vez, el siglo vacío es un siglo, no tiene que haber libros y registros de cosas de antes. Entonces mmm, está bastante loco. Esa es la conclusión. Chuchanbeck dice, hola, no puedo evitar pensar en lo que sucedió en Chernóbil, las consecuencias y lo que hizo Vegapunk con el aumento del mar. Y muchísimas gracias por tus bits, por cierto. Y Gran Ugai también me pone ahí unos 10 bits. Mejor capítulo de Lore, destrona al de Clover. No. Miren, el capítulo está genial. Pero sigue... El de Clover sigue siendo la piedra angular. Yo creo todavía que el de Clover sigue siendo la piedra angular de One Piece. Puede que el siguiente. Pero, o sea, no estoy demeritando este capítulo. Estamos de acuerdo que si estoy comparando este capítulo, si se está comparando este capítulo al de Clover, que en mi opinión es el capítulo más importante de todos los 1115 capítulos de One Piece, ese es el más importante. Si estamos comparando este con ese, digamos, top 10 de los más importantes, sí. De hecho, hace tiempo hice un top de los capítulos más importantes de One Piece. Probablemente este esté ahí. Pero sí, es que el de Clover sienta las bases de toda la historia de One Piece. De toda. De lo que se trata One Piece, de lo que realmente trata One Piece, se comienza ahí. Y eso es algo que lo que dice David Parra. Clover había avanzado más en la investigación, tenía hasta el nombre del reino. Hay que considerar que Vegapunk ha tenido 22 años después de Clover. O sea que probablemente Vegapunk sí sabe el nombre del reino. Pero te lo va a soltar al capítulo que sigue. Te lo va a soltar en el capítulo que sigue. Seisus dice, sin anime, ¿te has fijado que Miss Golden Week lleva una manzana? Igual que la de Vegapunk en la cabeza. Sí, trae una manzanita, nada más que creo que es un gorro. Creo que la manzanita de Miss Golden Week es un gorrito, no es... O sea, sí se parece, ¿no? Definitivamente una manzanita sí a la mitad. Pero es un gorrito, no creo que sea nada. Aunque ya saben, Oda y sus simbolismos.
Eh, ¿por qué se activó un modo raro? Este, ¿por qué se activó un modo raro ahí? ¿Qué está pasando? Ando probando cosas. No pruebes cosas ahorita, está muy buena la plática. Dice Alexis Miranda, oye, después de este capítulo me quedé pensando, ¿y si el robot es alguien convertido con el poder de Sugar y por eso no se levantaba más que con Joy Boy como Andrés Rosa? Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea así. Puede, o sea, que sea un robot. Sería un juguete gigantesco, ¿no? A lo mejor sería un un gigante ancestral. Luciaron el chat. Dice McLovin 2. Yo creí que de hecho iban a. Que iba a. Imu a lulucear donde están los Baroque Works. Porque te ves como que están viendo algo y. Y y están señalando como a la montaña, como al horizonte. Dice O'Cordon, a lo mejor, ¿no? A lo mejor no es nada interesante. Dice, están viendo una montaña, están señalando la montaña, dice, esa montaña de ahí mide 200 metros. Y a lo mejor es eso, ¿no? No es nada especial, pero pues sí, a lo mejor es eso. A lo mejor estoy viendo más en una escena no tan importante. Dice Alexis Miranda, después de tanto personaje viejo que está saliendo otra vez, ya nos dará en él o va a bajar de la luna. Puede ser, ¿eh? O sea, es que ya vimos a Foxy, vimos a Miss Golden Week. Sí, podría llegar en él. ¿Crees que Sunisha se esté dirigiendo a Egghead? Tal vez. Tal vez se está dirigiendo a Egghead. Pero este capítulo voy a tener que repasarlo, varias veces. Hay un asunto. Tenemos una ciudad ahí que nos muestra Vegapunk sumergida. Y pues no nos dice cuál es. Pero pues, si el mundo se sumergió 200 metros, eh, entonces debe haber muchas ciudades sumergidas. De hecho, en la mini historia de Jinbe tenemos una de esas ciudades sumergidas. Justamente lo que está diciendo Bruno Earp. En la mini historia de Jinbe tenemos una ciudad sumergida. Y en la mini historia de Hachi tenemos una ciudad donde viven peces y hay un pez policía. Y es probable que todas esas ruinas estén ahorita habitadas por criaturas marinas. Pero sí, la aventura de Hachi nos muestra un pueblo ahí del fondo del mar. Y la de Jinbe también. Este, entonces, vaya, no sería sorpresivo. Ahora, Vegapunk lo que dice es que, primero, que el mundo se hundió hace 800 años. Pero luego también dice que el desastre natural, bueno, el desastre no fue natural, pero aparte que empezó hace 1000 años. O sea que el inicio de todo esto en realidad es de hace 1000 años. Y tiene mucho sentido. Ahora tiene mucho sentido. Lo de los Minks y lo de los Tontata. Porque, a ver, mi teoría del gran cataclismo, que básicamente ya se cumplió, nada más desde saber bien qué es, vino por que los Minks se fueron a vivir a espaldas de Zou y que los Tontata tuvieron que salir de su tierra en busca de recursos. Y yo estaba muy convencido, yo confié en los Tontata, en que ellos eran sustentables y no se iban a acabar los recursos. Yo dije, esos tuvieron que haber salido por algo. Ahora veo muy claro que los Tontata salieron de su hogar porque se hundió y ellos no sabían por qué.
estaban en su mundo, en su mundito, y de repente no supieron qué pasó, se les hundió la isla y tuvieron que salir. Y los Minks igual. O sea, la guerra que estaba librándose o el conflicto que estaba librándose era uno que afectó razas que no la debían ni la temían. Ahora todavía estamos por ver qué pasó con la ciudad lunar Virka, qué pasó, porque parece que ellos tienen que ver con las armas ancestrales. Entonces Virka va a ser muy importante porque aparte Vegapunk dijo algo, que fue culpa de las armas ancestrales. Ese es otro dato. Mr. Factos, muchísimas gracias por tus bits. Sin gracias por la explicación teoría de la posible razón del flujo de agua con Enies Lobby el otro día. Me pareció muy buena. Soy Mr. Revillot. Y segundo, el One Piece es un tapón que permite drenar el agua. Se confirma. Muchas gracias, Mr. Revillot. Uno de los seguidores del canal más antiguos. Me alegra que te haya gustado la explicación de Enies Lobby. Y un tapón para drenar el agua. Guantes Pansu, muchas gracias por tus bits. El reino más tonto fue Guano. Construyó muros para no inundarse. Se terminó inundando por lluvias. Así que póngale cero. Pónganle cero a Guano. Definitivamente. Y Viverso dice, ¿dónde puedo ver todas las mini historias? Mira, lo que yo hago cuando quiero ver las mini historias es, te vas a la wiki de One Piece y ahí viene una lista con todos los nombres, con todos los títulos y aparte tienen las imágenes de las portadas. Entonces tú buscas, por ejemplo, bueno, puedes ir a la página principal de las mini historias, pero puedes hacerlo así. Entonces viene cada mini historia, tiene su propia entrada en la wiki y vienen todas las portadas en secuencia y todos los nombres de los títulos. Nada más tienes que, digamos, leer los títulos y luego ir viendo las imágenes. Es un método más rápido, más directo que estar. Porque la otra es ir a una página donde tengan los capítulos y ir nada más dándole siguiente, 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 siguiente. Nada más que tienes intermedios con portadas a color y eso. Dice Fede González, oye, sin que este capítulo confirma que Urano es que lo que destruyó Lulucia. Pues es que prácticamente. O sea, Vegapunk dice que fueron las armas ancestrales. Que fueron las armas ancestrales. Bruce Kenea, bienvenido. Lo que tuvo que ver con la destrucción del mundo. Entonces, eso es como confirmación. Es que no sé si decir que. No sé si decir que es confirmación. Porque todo es así como. O sea, Vegapunk está hablando de forma medio críptica también, porque Oda, digamos, quiere soltar toda la sopa, me imagino, en el capítulo que sigue. Este. Pero él dice que han sido las armas ancestrales lo que causaron el hundimiento. Entonces, a ver. Dice que él se convenció de eso después de la destrucción de Lulucia. Bueno, no lo dice así, pero cuando detectó el aumento del mar. Y Poseidón es Shirahoshi y no ha hecho nada. Está lloriqueando ahí en el reino Ryu. Plutón está enterrado en Guano. La única arma que no sabemos qué es Urano. Entonces, si Urano es la única arma libre y Vegapunk dice, estoy convencido ahora de que el hundimiento fue por las armas ancestrales y la única arma ancestral disponible para ser usada fue Urano, y el nivel del mar se incrementó por culpa de un arma misteriosa, pues casi la lógica estaba sentada, ¿no? Ahora, si nos vamos a la mini historia de Enel, porque la mini historia de Enel es la mini historia más importante de todo One Piece, y nunca me canso de hablar de ella, tenemos ese mural donde está
Pues que el que hemos revisado un montón, donde está la Mother Flame y bueno, lo que se parece a la Mother Flame, donde están bajando los de Virka con sus globitos. Y tenemos que lo que se parece a la Mother Flame está como en un círculo con espirales, ¿no? Que ya desde hace mucho tiempo especulábamos que esa podría ser lo que destruyó Lulusia y que incluso podría ser Urano. Y luego tenemos un barquito verde con ojos, que se podría ser Plutón, y luego tenemos como criaturas marinas. Entonces estaba ahí como la implicación de que en ese mural venían las armas ancestrales. Entonces, que el arma que destruyó Lulusia hacia Urano es bastante posible. O sea, de hecho, la lógica ya está así como casi podemos saborearla, ¿no? Pero vaya, de repente Vegapunk nos puede cambiar la jugada completamente, ¿no? De repente Vegapunk puede decir, había tres armas ancestrales y alguien creó una cuarta para... Por ejemplo, vamos a... Voy a construir una teoría alterna para... para no dar por hecho que fue Urano el arma que destruyó Lulusia y para no dar por hecho eso. Imagínense que el mundo tenía tres armas. Pero hay un detalle interesante. Si vamos al mural de la mini historia de Nel, vemos donde la gente de Virka va bajando, donde apenas van a la Tierra, y se ven las tres armas ancestrales. La pregunta es ¿por qué? O sea, no sé si se habían preguntado eso. ¿Por qué en ese mural nos muestran a la gente de Virka bajando y a las tres armas? Esto es lo que puede ser. Porque una interpretación es que las tres armas ancestrales venían de la luna. Pero la otra es que mientras iban bajando los de la luna, o sea, lo que ese mural quiere decirnos es que bajaron a un mundo en guerra. O sea, que bajaron a un mundo en donde había estas armas, en donde ya existían. Eh, pero, vaya, está muy ambiguo. Pero, por ejemplo, una teoría alterna podría ser esta. Existían estas armas. Y que cuando el reino antiguo se funda y tienen esta energía, estas armas increíblemente avanzadas, el reino antiguo es el que crea una nueva arma. El reino antiguo crea una nueva arma para hacer frente a las otras que se potencia con la energía del reino antiguo. Esa sería como la cuarta arma ancestral. Y esa cuarta arma ancestral no se conoce o no se habla de ella porque fue borrada de la historia. Imagínense, muchos han especulado que la fuente de energía ilimitada tiene que ver con la fruta de Nika. Si eso es verdad, y la fruta de Nika potencia un arma ancestral, entonces esa arma sería borrada de la historia. Tendría que haber sido borrada de la historia. Ahora, hay un indicio de que tal vez es así, porque la Mother Flame sirvió para activar el arma, pero se necesita más. La Mother Flame es una fuente de energía muy avanzada, pero no es suficiente. O sea, eso de alguna manera nos da a entender que el arma que destruyó Lulusia es una creación del reino antiguo, ¿no les parece? O sea que porque necesita mucha energía. ¿Y quiénes tenían mucha energía? El reino antiguo. Las armas ancestrales, las otras, parecen ser más, no que tienen que ver con artificial, con cosas artificiales. O sea, en el caso de... Todavía no conocemos cómo es Plutón, ¿eh? Ahí estamos ahí. Pero Poseidón, por ejemplo, es una sirena con poderes
telepáticos, ¿no? O sea, no, a menos de que luego nos digan que eso, que es biotecnología o algo, no, parece como un poder natural, digámoslo así. Poder mágico, pero natural. Y tal vez Urano y Plutón sean más o menos iguales, o sea, no sean en realidad armas de gran tecnología, sino armas de gran poder que dependen de criaturas, que es una teoría que tenía de hace mucho. Que, o sea, Poseidón es la sirena, comanda a los reyes del mar, y entonces Plutón comanda, cuando la teoría de que Momonosuke era Plutón, por ejemplo, y era que porque comandaba a Sunisha y que Urano a lo mejor era el cuerno de convocar dragones de la mini historia Monsters, de la historia Monsters, perdón, del one shot, o algo así. O sea, cosas más naturales, por decirlo de alguna manera, poderes naturales. Pero el arma que destruyó Lulucia se ve más como artificial, a menos de que el arma, por ejemplo, se activara por un montón de Lunarians. Eh, de hecho, me acuerdo que Brian tenía esa teoría de que a lo mejor el arma que destruyó Lulucia eran así como los serafines juntos usando sus poderes. Eh, entonces podría ser que el arma que destruyó Lulucia no fuera Urano, fuera una cuarta arma creada con la tecnología del reino antiguo, que simplemente no se lista entre las armas ancestrales porque fue borrada de la historia precisamente. Y entonces tendría que ser algo que no aprendes como tal en los Poneglyphs, sino que aprendes con el río Poneglyph en Laugh Tale. Sería parte de la verdadera historia. Sería parte del mito de Nika, de Joy Boy, y por lo tanto no sería algo que aprendes antes y por eso no se discute la cuarta arma ancestral. Entonces, esa es una teoría alterna, ¿no? No estoy diciendo que esa sea, de hecho necesito ordenar mucho las ideas. Se ve como que es muy probable que sea Urano. Si me preguntan, yo creo que es extremadamente probable que sea Urano. Carney91, bienvenido. Pero todavía no es un hecho. Me gusta hacer estos ejercicios, sí, ya lo habrá notado. Me gusta hacer estos ejercicios de crear teorías alternas a lo que parece ser el camino obvio para entrenar como la mente a no irnos de lleno. Porque Oda juega con eso. O sea, si tú te vas de lleno con algo que te dice, que te insinúa Oda, pero que no te ha confirmado, Oda utiliza ese recurso para que el lector se asiente en algo y lo considere un hecho y luego te la voltea. Entonces yo es como, no, Oda, no te voy a creer, ya sé que va para allá, no te voy a hacer caso. Acuérdense cuando salió el capítulo de cuando Imu y lo de Lily, que muchos se fueron con Imu es Nefertari Lily, o sea, la silueta se parece y ya estaba así como que, es que, y luego resultó que no. Luego resultó que para nada, Imu no es Lily, no es compatible con la narrativa cuando habla Imu, cuando se enoja de que dice que es Nefertari de Lily, o sea, no es un sinsentido que Imu es Lily a estas alturas, pero antes, cuando nada más salió la silueta de Lily y todo, parecía que para allá iba la cosa. Y yo en ese momento dije, sí, pero hay que esperarse, ¿no? Entonces, acá también. Se ve que vamos, así, se ve que Oda está insinuando que el arma que destruyó Lulusia es Urano, pero hay que pensar que hay otras cosas, hay otras pistas que podrían, apuntar a que no nos vayamos, digamos, con la primera opción que se nos ocurre, ¿no? Guantes Fansub, muchas gracias por tus bits. Dice, por ahí leí que la Mother Flame está en agua porque se recarga de agua y evapora a ultra alta presión y cuando se libera bota esos rayos. Se recarga de agua. Puede ser. O sea, todavía hay un componente. De hecho, ahorita que mencionas eso. El agua tiene una cosa especial que inutiliza a los usuarios.
O sea, el agua emite una energía especial. Todavía no sabemos qué es esa energía. Se nos ha dicho que el Kairoseki emite la misma energía que el mar. Eso quiere decir que en el mundo de One Piece, el agua cuando está estancada, porque es el agua cuando está estancada, tiene una emisión de energía. Y, ¿por qué no? Esa energía tal vez podría ser aprovechable. Hasta este momento, la única forma en la que la energía del agua, que les digo, no sabemos ni qué es, se usa es para debilitar usuarios de fruta del diablo. Pero vamos, si es una energía, y de hecho se ha utilizado la palabra energía cuando se habla del Kairoseki, emite la misma energía que el mar. Si es una energía, se podría transformar en otras cosas, en otras fuentes. Y Vegapunk dice que hay una energía en todas partes que si fuera aprovechable, si fuera utilizable. Ay, ¿por qué no? A lo mejor sí, a lo mejor la Mother Flame. Nada más que yo pensaría que si eso es la Mother Flame, estamos ya en que Vegapunk sí se estaba acercando a la energía del reino antiguo. O sea, y si va por la energía del agua. Nunca lo había pensado, ¿eh? Nunca lo había racionalizado de si la energía, si el agua no emite una energía especial, podría ser. Carni91, muchísimas gracias por tus beats. Dice, llevo mucho tiempo viéndote por YouTube, es un placer verte ahora por Twitch. Gracias por tantos videos tan buenos y saludos desde España. Saludos para ti. Muchísimas gracias por esos beats y espero que estés disfrutando esta transmisión en donde estoy haciendo mi mejor esfuerzo por presentar ideas coherentes, pero ahorita mi cerebro es así es una bola extraña de estambre enredado. Y Gran Ugai dice, muchas gracias por tus bits. Y si las habilidades del Gorosei es pura tecnológica, un vestigio de lo que era el reino antiguo, podría ser nada más que mmm, si son de los lados de los 20 reinos, sería difícil pensar que... Porque hay un detallito ahí que, que dice Vegapunk, donde dice lo de las armas em, y lo del reino antiguo, de que se aliaron los 20 reinos. A ver si está por aquí. Dice, lo que pasa es que Joy Boy y su grupo eran demasiado fuertes, sin embargo no conozco el motivo que desató esa gran batalla, pero lo que sí puedo decirles es que no había buenos o malos. Era un conflicto de dos ideas diferentes. Como lo mencioné anteriormente, Joy Boy nació en un increíble reino hace 900 años. Su país tenía una civilización increíblemente desarrollada. Las armas que se usaron durante esa guerra que duró 100 años eran tan avanzadas que ni siquiera con la ayuda científica moderna se podían replicar. Em, hay algunas cositas raras de esa frase. Y una implica que los 20 reinos se aliaron porque las armas del reino antiguo eran tan poderosas que necesitaban juntarse contra ellos. Pero hay otra cosa. Jordi, tú que lo petas y ya está leído el capítulo y estamos discutiendo todas las implicaciones, puedes soltar lo que tú quieras. Eh, a ver, fíjense, a ver si captan el misterio. Primero dice Vegapunk, lo que pasa es que Joy Boy y su grupo eran demasiado fuertes. De hecho, ahí tenemos la primer silueta de Joy Boy de la historia de One Piece. Al fin tenemos una imagen de Joy Boy. Pero ahora también dice esto otro. Ahora dice esto otro. A ver dónde está. Las armas que se usaron durante esa guerra que duró 100 años eran tan avanzadas que ni siquiera con la ayuda científica moderna se podrían replicar. ¿Por qué? Porque es raro. A ver. Número uno. Joy Boy nació hace 900 años. Frase número uno, la vimos en el capítulo pasado. Frase número dos. Lo que pasa es que Joy Boy y su grupo eran demasiado fuertes. O sea, los 20 reinos se unieron para enfrentar a Joy Boy. Número 3.
las armas que se usaron durante esa guerra que duró 100 años. ¿Ya notaron qué es lo que no cuadra? Vegapunk nos está diciendo que hubo una guerra de 100 años, que probablemente fue desde 908, o sea, que fue el siglo vacío, de 900 a 800. Aparte nos está diciendo que los 20 reinos se aliaron contra Joy Boy. Por eso dice, lo que pasa es que Joy Boy y su grupo eran demasiado fuertes. Pero si Joy Boy nació hace 900 años, entonces nació cuando empezó la guerra, más o menos. ¿Se fijan cuál es el problema? Y este es difícil de analizar porque podríamos pensar que tal vez lo de los 100 años es aproximado. Por ejemplo, si Joy Boy a sus 17 años como Luffy empezó a... Entonces la guerra no empezó hace 100 años, empezó hace 83. Y alguien podría decir como, pues empezó hace 100 años. O sea, 83 años. Por ejemplo, podemos decir la relatividad se descubrió, Einstein publicó la relatividad hace 100 años. Pero hace 100 años era 1924. La relatividad especial fue en 1908, creo que fue cuando lo publicó en 1906. O sea, no son 100 años exactos, son ciento y tanto, ciento. Nosotros solemos decir hace 100 años para cosas que fueron hace 120, hace 115, hace 90 y tantos, hace 80 y tantos. Me explico, o sea, puede ser ambiguo. Pero aquí, si lo tomáramos literal, Joy Boy nace cuando empieza la guerra. Y eso es lo que dice Jet Blizzard. Me salieron 4 comerciales, repítelo, a este Twitch y sus anuncios. Porque quiero decirles algo. Un paréntesis muy pequeño me ha pasado cuando estoy viendo Twitch y pone anuncios de 2 minutos. O sea, se pasa, ¿no? YouTube los pone de 15 segundos. No crean que los anuncios de Twitch son la millonada, ¿eh? O sea, realmente yo estoy aquí en Twitch por puro amor al arte, o sea. O sea, digo, por si alguna vez pensaban, maldito sin que pones estos anuncios. Yo no los pongo y ni siquiera me reditúan, ¿eh? Bueno, dejando eso de lado. Lo que estaba diciendo es, frase número 1, Joy Boy nació hace 900 años. Frase número 2, la guerra duró 100. Y si la guerra duró 100, tuvo que haber terminado hace 800, ¿no? Estamos de acuerdo, porque ahí fue donde acaba el siglo vacío y ya después época de paz. Entonces, empezó hace 900, terminó hace 800. La guerra tiene que ver, o nos dice Vegapunk, que los reinos se unieron porque Joy Boy era muy fuerte, pero la guerra empezó hace 100, empezó hace 900, ¿cuándo nació Joy Boy? Para mí, la conclusión más lógica es que la guerra del siglo vacío no empezó por Joy Boy. O sea, fueron los 20 reinos contra el reino antiguo. Y Joy Boy nació en tiempos de guerra. Y eventualmente, cuando fue creciendo, se convirtió en la amenaza más grande. Sería un poco como Luffy. Luffy no nace... O sea, Luffy todavía ni nacía cuando inició la gran era pirata. Pero estamos de acuerdo con que Luffy se ha convertido en el eje central de la era pirata. Pero Luffy empezó su aventura y cuando estaba creciendo y estaba viajando por el mundo, Luffy no era la amenaza más grande ni de cerca. Lo vimos en Marineford. En Marineford Luffy era un peón. Luffy tenía mucho ímpetu, hacía que la gente lo ayudara, sí, eso es cierto. Pero no era el más importante. Se volvió ya ahorita el más importante. Yo diría que... O uno, ¿no? Barba Negra también va a ser muy importante. Pero me explico, ¿no? Lo que yo creo que se da a entender aquí es que los 20 reinos se unieron y le declararon la guerra al reino antiguo desde antes de que naciera Joy Boy. Ya venía eso desde antes.
Y Joy Boy simplemente fue una variable que surgió en el transcurso de la guerra y que se convirtió con el tiempo en lo más importante. Ahora, eso... Pero hay un detalle, fíjense. Hay un detalle. Y voy a leer esta otra frase. El enemigo de Joy Boy fue lo que hoy en día es el gobierno mundial. Bueno, y ese gobierno mundial era una alianza entre 20 reinos que se unieron temporalmente. Lo que pasa es que Joy Boy y su grupo eran demasiado fuertes. Lo que implica aquí es que los 20 reinos se unieron porque Joy Boy era muy fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si la guerra empezó antes de que naciera Joy Boy y duró 100 años, si los 20 reinos se aliaron porque Joy Boy era muy fuerte, quiere decir que la guerra no empezó con la alianza de los 20 reinos. A ver. Creo que lo más indicado en este momento es Paint. Creo que lo más indicado en este momento es Paint. Lo que voy a hacer a continuación, ahí no me estoy viendo, pero voy a hacer una línea de tiempo. Hacerlo aquí así. Aquí son 800 años. Aquí son 900 años. Entonces, aquí nace, no se ve, ¿verdad? La letra está muy chiquita. Joy Boy. Tal vez ahora está muy grande. Porque no me va a alcanzar. Vamos a ver. Yo creo, así. Joy Boy nace. Hace 900 años. Hace 900 años, además, empieza la guerra. Así. Luego, hace 800 años, termina la guerra. Y ya, eso es lo que sabemos, ¿no? En algún punto, no sé, por aquí, tenemos que Joy Boy es una amenaza. Alianza de reinos. O sea, la guerra no empezó con la alianza. Primero era una guerra todos contra todos, tal vez, y cuando Joy Boy fue... Y la otra cosa que tenemos que contemplar, antes de 900 años, hubo fundación del reino antiguo, antes, y inicio de cataclismo. Entonces, creo que esta es la línea temporal que este capítulo nos sugiere. O sea, como que hace 900 y tantos se funda el reino antiguo, hace 900 y tantos empiezan a usarse las armas ancestrales y a causar estragos. Piensen que ese periodo antes de 900 años, porque también antes de 900 años es lo de los Tontata y lo de los Minks. Piensen que más o menos el siglo previo al siglo vacío empezaron a ocurrir
estos usos de armas ancestrales, esta destrucción del mundo. Empezó a haber escasez de recursos. Ese siglo previo fue el siglo que hizo que eventualmente detonara una guerra en todo el mundo. Entonces, todo ese clima de incertidumbre, de destrucción, que se venía de 1000 años para acá, desemboca hace 900 en el comienzo de una guerra ya establecida en el mundo contra el reino antiguo, o tal vez todos contra todos, tal vez ni siquiera contra el reino antiguo. Y en ese clima de guerra nace Joy Boy. Pero Joy Boy nació entonces en guerra, y hasta que creció, se desarrolló, se convirtió en pirata, juntó a su gente y se volvió demasiado fuerte, fue cuando los 20 reinos dijeron, bueno, ¿sabes qué? Tenemos que juntarnos contra él. Pero esto no vino desde el principio. La guerra no comenzó con una alianza de 20 reinos, que es lo que yo creo que muchos siempre habíamos creído, ¿no? O sea, el reino antiguo era muy peligroso, estos 20 reyes se unen y comienza la guerra. Parece que no, que la guerra ya estaba. Y tal vez los 20 reinos eran enemigos incluso. Pero Joy Boy viene, introduce una variable nueva y dicen, ok, es momento de terminar esto y no podemos contra esta amenaza nosotros solos. Marco, muchísimas gracias por ese poderoso raid de 112 participantes. Bienvenidos aquí a Solrak, ha pasado sin nada, aquí platicando, enredándonos. Y dibujé una pequeña cronología. Me imagino que ya leyeron el manga, ¿no? De seguro ahí con Marco. Gracias a todos ahí los que se están siguiendo el canal. Yo creo que esta es la cronología a la que debemos de apuntar por el momento. Y ese dibujo nivel Oda. Es mi momento Paint. De vez en cuando hay momentos Paint en donde las ideas las tengo que plasmar en un dibujito para explicarlas de manera más acertada. Y esta es la cronología que yo creo que tuvo el reino antiguo a muy grosso modo, de acuerdo con lo que nos dijeron en este capítulo. Entonces, de nuevo, recapitulando y para los que van llegando. Hace 1000 años, Solrak, muchas gracias por tus beats, Marco, y hoy tuve momento Paint para ilustrar al viejo guano. Este capítulo tan te deja sin palabras que de alguna manera necesitas, o sea, usar palabras, pero también valerte de dibujos, ¿no? A ver, me mandaste un enlace de Twitter. Sí, de hecho, no lo había pensado, ¿eh? Pero esto que, o sea, lo que dibujas es que estaba Guano, pero que había un Guano de 200 metros de profundidad, sí. Y tal vez por eso Plutón está tan más hacia abajo, ¿no? O sea, de por sí, el arma ancestral en el Guano inundado bajo 200 metros. Sí, sí, tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. Sí. Tiene mucha lógica. Entonces, Guano era. Me pregunto, ¿qué? Guano y Egghead, por ejemplo. Si nos vamos a esa lógica, serían parte del mismo continente, ¿no? O sea, podríamos especular que podemos tomar regiones de, no sé, pero del mundo de One Piece y suponer que estaban juntas. Por ejemplo, Impel Down, Enies Lobby y, por ejemplo, la corriente Taray en sí misma pudo haber sido una gran nación. O sea, Impel Down, pues que está hundido, ¿no? Ya casi que podemos confirmar que era una torre gigantesca de antes del hundimiento, ¿no? Y que probablemente Enies Lobby
era parte. O sea, que eso era un reino, eso era un gran país. Enies Lobby, Impel Down, Marineford. Em, es una cosa interesante también de hablar, ¿no? O sea, que tantas cosas que hemos visto como islas en realidad están juntas. Por ejemplo, no sé, el archipiélago de Totoland, donde tiene Big Mom su donde tiene Big Mom su reino, probablemente antes de todo eso era un solo país. O si la región de Warland, donde está Elbaf, es un archipiélago, si termina siendo un archipiélago, entonces antes hubiera sido un gran país. Se puso muy Wind Waker este asunto, ¿eh? Muy Wind Waker, muy Zelda Wind Waker. Increíblemente Zelda Wind Waker. Eh, cada vez hay más similitudes entre One Piece y Zelda. Energía antigua, que es una llama, y islas, y ya nada más nos falta la trifuerza, ¿no? La trifuerza y ya con eso. Que tal vez la trifuerza es como el haki, ¿no? Sabiduría, poder, coraje. Tenemos poder es armamento. Sabiduría es observación. Coraje conquistador. Ahí está la trifuerza. La trihaki. One Piece, Zelda. Plagioda. Es más bien como. eh, como los japoneses piensan muy parecido. Como lo que les platicaba la vez pasada de todos recurren a extraterrestres en algún momento. Dragon Ball, pues los hay allí en Naruto, los Otsuzukis y este Hunter x Hunter, no me acuerdo. No, Hunter x Hunter no tiene aliens, que yo sepa. No me spoileen el manga. Este, ¿qué otras? Tenía mi arsenal de. Ah, bueno, yoyos, y no digo más porque tal vez eso no es así. Y, y hay como recurrente, que recurran al espacio. Y les platicaba que eso tiene que ver con su cultura. Porque una de las primeras historias de ciencia ficción, de civilización espacial, que hubo en la historia de la humanidad, es la leyenda de Kaguya Hime, la leyenda de la princesa Kaguya de la luna, de donde viene Kaguya de Naruto, de hecho, era de una civilización avanzada de la luna. Y es una de las primeras historias de ciencia ficción, cuento de ciencia ficción, de la historia de la humanidad como tal. Entonces está muy enraizado, y la leyenda de la princesa Kaguya es una leyenda que pues, leen los niños, ¿no? En Japón, o sea, acá es como, no sé, que cuento Caperucita Roja, ¿no? Entonces, pues, de ahí viene que piensen muy parecido en muchas cosas. Y el sintoísmo obviamente es una gran inspiración para las obras de Japón. Y de ahí tenemos como el parecido. Entonces, Zelda, que es una obra japonesa, está inspirada también en su cultura, muy rica en historias, en criaturas. One Piece, Oda se ha expandido, incorpora elementos de diversas culturas del mundo, no nada más mitológicos, sino también científicos, históricos, pero sigue siendo como el grueso de su mentalidad, pues viene obviamente de su país. Entonces, por eso se parecen tanto. Y aparte que Oda también, eh, One Piece es como sus obras favoritas. O sea, yo me imagino si yo fuera Oda, si yo fuera un Oda, si yo fuera un hombre con cara de pez y quisiera hacer una historia, probablemente me inspiraría en One Piece, en Zelda, en el problema de los tres cuerpos, en Dark, en Dragon Ball, en Naruto, en Avatar. Les estoy como tirando mis obras favoritas, ¿no? Entonces, probablemente, y lo que Oda hizo es eso, ¿no? Quiero crear un mundo donde todo lo que me guste coexista. De repente tienes ahí Astro Boy con Jurassic Park, con
sea, está loquillo, ¿no? Pero bueno, volviendo a volviendo a la cronología, nos pinta un panorama muy distinto de lo que pensábamos que era el siglo vacío, ¿no? Eh, Dice, de la inspiración al plagio hay un solo paso. Creo, en mi opinión, que lo que define a un plagio es cuando tomas una obra y le cambias el skin, como quien dice. O sea, y todo es igual, completamente igual. No considero para nada un plagio cuando tu obra es una amalgama de las experiencias que tienes, como One Piece. O sea, One Piece tiene tantas inspiraciones de otras obras que yo no podría decir en lo más mínimo que lo de las islas del Wind Waker. O sea, que el Zelda Wind Waker, eh, One Piece plagió al Wind Waker, ¿no? Siempre he dicho que el Wind Waker es un juego, es el juego más One Piece, más que los juegos de One Piece. O sea, si ustedes dicen, yo quisiera jugar un videojuego donde sienta la aventura de One Piece, no jueguen un juego de One Piece. No jueguen un Pirate Warriors, no jueguen un no sé qué, jueguen el Zelda Wind Waker. No he jugado el One Piece Odyssey, no sé si ese, pero el Wind Waker es lo más One Piece que hay en un videojuego, porque tiene los gráficos loquillos, los colores y... ¿Por qué no jugarlos todos? Ah, claro, o sea, no estoy diciendo no jueguen los Pirate Warriors, no, no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el Wind Waker es más One Piece que los juegos de Pirate Warriors. En cuanto a los de aventura, vas a las islas y todo eso. Mike Valentine dice, incluso Fisher Tiger tenía un mapa de cómo era el mundo. El Capi y Marco se lo pasaron y lo posteó en Twitter. ¿Ah, en serio? Lo tengo que ir a checar. Capítulo 620, lo voy a revisar. Este, de cómo era el mundo antes. Sí me acuerdo que en el barco hay una escena donde hay un mapa y le quise dar una vista y, digamos, en ese momento no me evocó nada, pero a lo mejor ya con ahora podría ser. Pero bueno, volviendo a esto de la cronología, nos pinta este panorama de... Y Tahir dice, sin que estás de acuerdo en que Davy Jones es posterior a Joy Boy. Tiene que, ¿no? No lo había pensado hasta ahorita que me lo dijiste. Pero tiene que. A ver, ahí me pasan el mapa que compartió Marco. Capítulo 620 dice. Eh, sí, sí se ve un mapa ahí. En el manga no se ve tan claro. En el anime se ve como un continente. Nada más que no estoy tan seguro, fíjense. Porque... Por dos cosas. Una, porque ¿de qué le serviría... ¿De qué le serviría a los Gyojin tener un mapa de un mundo pasado, ¿no? Puede ser que sea un recuerdo, que sea como para recordarse algo, de que todos son uno o algo así. Em, pero aparte, podría ser una isla en Zoom. O sea, si ustedes, por ejemplo, ven el mapa de la isla Kokoyashi que dibujó Nami, o sea, no tienes una escala. Si ves una costa, podrías creer que es un continente, pero solamente es una región mapeada. O sea, si tú mapeas, por ejemplo, la costa oeste de Arabasta, nada más la costa oeste, podría parecer que es un continente, ¿no? Pero no necesariamente. Eh, pero lo que dice Marco, por ejemplo, es muy interesante. Ellos también navegan por debajo del agua. De hecho, ese es un argumentazo. Que a ellos sí les serviría. Si el mundo de One Piece es de continentes, a ellos sí les serviría mucho un mapa del mundo antiguo para sortear justamente las extensiones de tierra por debajo. Y ese es un buen argumento. A ellos sí les serviría, quién sabe, a lo mejor. Es que ya saben cómo es Oda, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que ahorita yo les estaba contando de que los Minks creen que había 5 islas. Entonces,
o el mapa que examiné hasta el hartazgo, hasta la muerte del Saint Brice, ¿no? El mapa de la gran línea que está en el barco Saint Brice y que tiene unas cositas ahí extrañas. Oda te deja las pistas más raras y más escondidas. Puede ser. Eh, Dice DS2 Gogo, si los Gyojin pueden ir al mar y pueden explorarlo un mapa antiguo y que puede servirles más, se entiende por qué querían a Nami. Sí, sí, definitivamente me parece que es un buen argumento. Estoy a punto de serlo luciado. Sí, aquí en Nuevo León hay un arma de destrucción masiva que se le llama verano. Es es una de las armas ancestrales. El verano existe desde hace pues millones de años, básicamente. Y aquí sucede. Cada vez es más potente. Cada vez nos llega más potente esa. Es, es muy triste porque va a llegar un momento donde no va a dar risa. O sea, que el verano es un arma de destrucción masiva. Cada año es peor que el anterior. Pero bueno, no nos pongamos depresivos, no nos pongamos tristes. Vamos a abocarnos a que este capítulo estuvo increíble, a que fue un momento culminante. Bueno, el momento culminante probablemente va a venir el capítulo que sigue. Nico Pino dice, aquí en mi país estamos a 8 grados. Bendito seas. Mr. Factos, ¿cuáles son las máximas ahí? Pues ahorita a mí me marca que estamos a 38, pero la máxima en esta semana están en 42, 43. Y yo recuerdo que hace ni siquiera mucho tiempo, hace unos 3 años, un día de 40, de arriba de 40 era, o sea, eran días pesados, eran días de no hay que salir, ¿no? Pero ahora, y todavía ni es verano, es lo peor. El verano viene en junio, el 21 de junio, o sea, todavía ni siquiera estamos en la primavera, se supone que ahorita deberían de estar los pajaritos y las abejas y Benito Juárez y no, o sea, no, así, Mother Flame, ¿no? Pero bueno, así está la cosa, está complicada. Dice Seisus, después de saber lo de los continentes, se confirma que se usaban los coches que se reciclaban la familia Frankie en Water 7. No sé cuáles coches estás hablando. Los... Es que en Water 7 recuerdo que se usaban los Jaguar Bull, pero no me acuerdo. Honestamente, no me acuerdo de coches de Water 7. César Chan dice, si la gente del reino antiguo vive en ballenas como vimos que estaba por hacer Crocus. Pudo haber sido un mecanismo de defensa. Pudo haber sido un mecanismo de defensa, o sea que mientras estaba toda la inundación hubiera quienes se fueron a vivir dentro de las ballenas. Pudo haber sido. Y sería muy interesante que siguieran viviendo dentro de ballenas. Carloni, muchísimas gracias por tu suscripción ya de Prime, casi un año. Hola, Sync, solo pasaba para que saliera la notificación, pero ahorita me voy al inicio de la transmisión para ver tu reacción al capitulazo, aunque nunca esté en las transmisiones, me las veo todas. Muchas gracias. Un gran capítulo. Fue un gran capítulo. Es que deja mucho que pensar cronológicamente, porque te dicen, el mundo se hundió hace 800 años, pero el desastre empezó hace 1000, lo cual tiene sentido. Joy Boy nació hace 900, la alianza de los 20 reinos fue por culpa de Joy Boy, pero la guerra duró 100 años. Vamos brincando en cronología. Y creo que voy a tener que hacer un video de la cronología del reino antiguo. Eh, Porque hay más datos todavía que analizar. Y creo que es importante en este momento hacerlo, ¿no? Poner todas las ideas en orden de lo que conocemos. Ponerlo todo en orden para más o menos plantear cómo pudo haber sido el reino antiguo. Y yo creo que. Yo creo que cuando Vegapunk dice que no había ni buenos ni malos. De hecho, eso me gustó, ¿eh? No. Voy a quitar un poco aquí la cronología. Eh, lo que.
Se me fue. Ah, lo que dice Vegapunk de que no había buenos ni malos, que eran dos ideas diferentes. Pinta a que el reino antiguo, el siglo vacío va a ser lo que queríamos que fuera. ¿No? Yo creo que todos estábamos con esta idea de One Piece tiene mucho potencial para que la lucha del reino antiguo no sea buenos contra malos estrictamente, sino dos ideales distintos. Y lo que es interesante es que cuando inicia la guerra, si la guerra inició hace 900 años, Joy Boy todavía no tenía nada que ver. De hecho, los 20 reinos todavía no se habrían aliado, por lo que sabemos, ahora que nos dice Vegapunk, que los reinos se aliaron contra Joy Boy. Entonces esta guerra inició por un motivo y después se formaron dos bandos a causa de Joy Boy. Y ahora sí ya teníamos los ideales de Joy Boy. O sea, como que primero la guerra fue como todos contra todos, ya estamos hartos. Y fue así nada más una catástrofe, ¿no? Un conflicto ya tal vez sin una dirección ni nada. Pero a raíz de Joy Boy se formaron dos posturas. Eso quiere decir que Joy Boy fue súper importante porque fue el que definió el curso de la guerra, como quien dice. Dice ese dos Gogo, parece el típico debate de seguridad contra libertad. Yo creo que va a ser progreso contra tradición. Creo que. ¿Por qué? Porque Skypia. Como siempre. Porque Skypia. O sea, el miedo al progreso que tenía la gente de Shandora. El miedo a la tecnología, el miedo a los avances, el quedarse en las tradiciones, en los dioses. Creo que si el reino antiguo era mucho más avanzado que todos los demás, entonces el reino antiguo tendría esta postura de esta energía va a llevar a un avance increíble de la humanidad, como lo que piensa Vegapunk. Pero los demás que no tienen esa tecnología es como que, pues, sí, qué bonito, ¿no? Pero tú eres el de la tecnología, tú vas a ser el jefe aquí. Galer25, muchas gracias por esos bits. Oye, sin que Joy Boy sea un gigante cuadraría más por la longevidad, así seguiría siendo un joven. O puede ser un cureja. O sea, es que piénsalo, ¿no, Galer? Si Joy Boy nació hace 900 años, entonces, poniéndole que como Luffy hace 17 años fuera cuando empieza a ser pirata, entonces ya tenemos que ya pasaron 17 de los 100 años. Y para sus 20 ya es como un pirata conocido y una gran amenaza y todo. Le quedarían 80 años de pelea. Y puede ser que, que simplemente sea una persona longeva. O sea, si nos vamos, por ejemplo, con la idea de que tal vez Joy Boy sea medio bucanir. Tal vez los gigantes, o sea, tal vez no un gigante, pero envejezca más lento, ¿no? O incluso que la muerte de Joy, ¿por qué estamos creyendo que Joy Boy seguía al 100 cuando murió? O sea, tal vez lo mataron ya viejo, ya a sus 100 años. Y acuérdense que la esperanza máxima de vida de un humano en One Piece es de 129 años, 130 años, ¿no? Cureja tiene 131, 132. O sea, es un poquito más grande de lo normal, ¿no? Pero la esperanza de vida de un humano en One Piece es mucho mayor que la de un humano del mundo real. Entonces, tengan en cuenta eso. Que ahora, en One Piece en la actualidad hemos estado viendo que cuando pasas como de tus 70s, ya se empieza a deteriorar el cuerpo, ya no eres tan fuerte, pero tan fuerte, o sea, Carp, Rayleigh, Barba Blanca. Fíjense la fuerza que ellos tenían ya de viejos. Eran viejos, ya estaban en sus 70s, creo yo. Si no estoy mal. Em, Todavía tienen, o sea, ¿cuándo creen ustedes que Rayleigh dejaría de ser Rayleigh? O sea, de nadar en el Calm Belt y cosas de esas.
Yo me imagino que por ahí de los 90 sería cuando ya sería como un bajón de fuerza considerable. Pero ahorita Rayleigh, o sea, pelea con almirantes y Yonko y está viejo, entonces perfectamente Joy Boy pudo haber vivido 100 años y todavía en ese entonces seguir teniendo fuerza, pero tal vez eso fue el final, al final la muerte de Joy Boy. ¿Qué es lo que dice el saque de Vinx? Al final todos somos huesos. Tal vez es una manera de decir, bueno, Joy Boy fue esta figura tan importante para todos, muy poderoso, pero al final la edad, el tiempo no perdona, ¿no? Tal vez por eso lo pudieron vencer, ¿no? No tanto porque le aventajaran de otra manera, sino que lo aventajaron por edad. Y de hecho eso es muy interesante. ¿Se imaginan? Eh, si Imu y los del Gorosei obtuvieron una forma de pausar, porque parece, ¿no? De pausar el envejecimiento. Tendríamos que cuando, como en sus tiempos jóvenes, porque ahora vemos que la guerra duró 100 años. Mugiwara no Joker, muchas gracias, bienvenido. Imagínense que Joy Boy tenía sus batallas épicas contra los reyes, contra los 20 reyes y contra Imu, por decir algo. Y entonces tenían sus batallas épicas y era demasiado fuerte, no lo podían derrotar, porque la guerra duró 100 años. Debió haber habido muchas batallas en esa guerra. Imu, Gorosei encuentran la forma de mantener su edad, de dejar de envejecer. Pero Joy Boy no lo hace. Conforme va pasando el tiempo, ellos se mantienen inamovibles y Joy Boy empieza a perder fuerza hasta que llega un punto en el que le ganan. ¿Puede haber sido así? Uy, no Joker, muchas gracias por tus beats, bro. Yo me imaginaba a alguien más joven con esa voz. Tengo voz de alguien más joven. Pues, gracias. Mira, yo creo que con esto de YouTube y en general, uno jamás se imagina a una persona. Si tú escuchas a alguien por su voz y luego lo ves, nunca te lo imaginas como es. A mí me ha pasado todas las veces que he escuchado la voz de alguien y luego veo cómo eran. Nunca, nunca son como yo me lo imaginaba. Es algo muy curioso. Las voces siempre suenan más jóvenes. Me imagino que a menos que seas, que hagas la voz de viejo o que ya de plano seas muy viejo, ¿no? Es como muy distintivo, ¿no? Eso, pero pues básicamente, digamos, desde que cumples, ¿qué será? 18, 19 años. Hasta que me imagino como 70, tienes la misma voz. O sea, digo, porque de niño tienes voz de niño. Y luego tienes esa voz como de gallo Claudio, que todavía no se te adapta. Y cuando ya te asienta, tienes ya la misma voz hasta que ya se te empieza a envejecer, pero pues hasta los pasados los 70 años más o menos es cuando se empieza a escuchar la voz ya cansada. Tal vez nos quedamos con la idea de que una voz joven es una voz de los 20 y entonces puedes escuchar a alguien de 50 años hablar y creas que tiene como 20 años y no es cierto. Este, tal vez. Ahora tampoco estoy tan cureja, tengo 33 años. Dice DS2 Gogo, no sé si lo comentaron, pero los Minks al salir de Soul decían algo tipo, sí, ya lo comentamos, lo de las 5 islas. Sí. Y yo creo que sí, en efecto, ellos le decían 5 islas, y por eso creo que son 5 continentes. Y les digo, todo cuadra. 5 continentes, la bandera del gobierno mundial, 5 miembros del Gorosei, cada uno representando un continente del mundo de One Piece. ¿Saben que va a ser muy divertido? ¿Cómo van a llamarse porque tienen que tener un nombre. ¿Cuál será el nombre de los continentes de One Piece? ¿Cuál será? De hecho, por eso se llamaría Castillo Pangea, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es el Castillo Pangea?
el lugar donde se fueron a vivir los 20 reinos, los 20 reyes fundadores. Y ellos son los representantes de los 5 continentes. El castillo Pangea es como la unión de los continentes. Y por eso le llaman castillo Pangea. O sea, tiene mucho sentido que sean 5. O sea, yo no creo que sea un solo gran continente que se llamaba Pangea. Puede ser. Ya saben que con Oda... pero, miren. Esto de que sean 5 continentes no es algo que insinúa el capítulo. Es algo que nosotros, porque leemos obsesivamente el manga, recordamos por lo de los Minks, o sea, por lo de que Inuarashi y Nekomamushi decían que eran 5. Entonces, dice Mowad, bienvenido. Nicopino95, habrá directo más tarde, es que tengo que irme ya, pero quiero seguir escuchando. Pues ahorita ya voy a terminar el directo y mañana va a ser el del análisis. Entonces, no, digamos, más tarde, más tarde del día de hoy, no, más bien voy a leer más el capítulo. Voy a comer, no he comido. Ya me está dando hambre. Ya me está dando hambre. Nita de Gir dice, ¿te diste cuenta que el final del capítulo estaba temblando en Marilloa? ¿Por qué? No entendí esa parte. ¿Temblando en Marilloa? A ver. Creo que es más. A ver, es que dice sí hay un retumbar, murmullos. Bueno, si se supone que el mundo está cambiando, está hundiéndose y todo, tiene sentido. Pero tal vez es nada más como que los gritos y todo. Pero sí tiene mucho sentido lo que les digo de los 5 continentes. Y otra vez, no es algo que se saque de este capítulo, es algo que tenemos nosotros conocimiento porque hemos leído el manga y discutido el manga muchas veces. Y bueno, los que siguen el canal han visto mis videos donde he hablado sobre lo de que los Minks dicen que hay 5 islas. Y sí, me pregunto cómo se llamarán. Dice Netamita, van a ser los nombres de América, Europa, Asia, etcétera, pero dichos de una forma distinta como Barkur y Minus. A lo mejor, ¿eh? es una... Es una posibilidad. Ahora, puede ser que sea como Naruto. O sea, que los 5 continentes sean elementos. O sea, el continente de fuego, el continente de agua, el continente de... O sea, los 5 elementos. Agua, tierra, fuego, metal, madera. Podría ser. Saben que el asunto es que creo que no... Creo que no tengo ninguna pista de cómo podrían llamarse. No recuerdo ningún momento de la historia de One Piece en donde haya alguna pista de los nombres. Salvo que sean los planetas. O sea que de plano los 5 continentes se llamen Mercurio, Venus, Tierra. Bueno, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter. Podría ser. Sincro dice, se llamará Nichika, Nika, Sanka, Yonka y Yonkatu. Eso sería magistral. Sería estúpidamente magistral que se llamaran así. Ichika, Nika, Sanka, Yonka y Yonkatu. Sí. No, tendríamos que mandarle a Oda regalos, o sea, así todos masivamente en el mundo, así como mandarle cosas así que le lluevan regalos. que diga Oda, recibí 200 millones de dólares en regalos que me mandó la gente por esta estupidez. Poco se habla de que volvimos a ver a Foxy. Sí, volvimos a ver a Foxy, volvimos a ver a Miss Golden Week.
Oda nos está... ¿A quién vamos a ver en el próximo capítulo? ¿Al Capitán Kuro? ¿A Gin? A todo queremos ver en él, ¿no? Pero es que... ¿saben qué? No es imposible que veamos a Enel en el próximo capítulo. ¿Por qué no es imposible? Y no estoy... ¡Ay, de Malo Black disfrazado de Kid! Eso estuvo muy bueno. Eh, no es imposible que veamos en él en el próximo capítulo, porque si la luna, si Virka era una civilización avanzada, el mensaje de Vegapunk podría haber llegado a una estación de recepción en la luna. O sea, puede ser que en él de repente así le llegara el, captara el mensaje, ¿no? Porque pues yo creo que sí puede llegar a la luna, no está tan lejos. Y que veamos una pequeña escena ahí de en él escuchando con sus autómatas. Eh, puede ser, ¿eh? No es el próximo capítulo va a seguir hablando Vegapunk y lo que dice por ahí, Gonzil Oda necesitaba paneles de relleno. Es que sí, ahí, cuando Vegapunk está hablando, para que el capítulo se vea fluido, si se fijan, intercala entre Gorosei y cosas que están sucediendo en Egghead, con paneles que tal cual es la cara de Vegapunk diciendo algo, con gente que está escuchando en el mundo. Entonces, ese es como el equilibrio para que no se sienta nada más como que el capítulo es un texto. O sea, que nada más dibuje Oda a Vegapunk y ponga una pared de texto, sino que hay un balance. Entonces, porque esto es un manga, ¿no? Si fuera un libro, el mensaje de Vegapunk podría ser todo seguido. Pero como es un manga, tiene que intercalarse con escenas, con movidas, ¿no? Entonces puede que veamos, pues sí, en él, a Shiki, a Teach, Shanks. Todavía tenemos personajes muy importantes que podrían estar escuchando el mensaje y que no hemos visto. No hemos visto a Shanks o escuchar el mensaje. No hemos visto a Barba Negra. Y yo creo que hay una razón. Bon Chan, por ejemplo, estaría padre si sus plan P1 sale. este estaría padre Bon Chan. Pero no hemos visto a Shanks, no. A los importantes de Egghead no los hemos visto, si se fijan. Nada más a Morgans, pero no es tan importante, diría yo. Eh, pero los clave, o sea, Shanks, Barba Negra. Vimos a Okiji. Eso es algo. Vimos a Okiji. Bolas dice Hunter x Hunter no respeta esa regla alto texto. No he leído el manga de Hunter x Hunter, pero he visto el anime y sí hay momentos donde el narrador es muy prominente. Me encanta Hunter x Hunter. Por eso, no sé cómo sea la lectura del manga, pero al menos en el anime escuchaba que había gente que se quejaba de que es que hay momentos donde de plano el narrador se pone a contarte y a mí me gusta. Me gustaba mucho ese desarrollo donde justo el narrador tomaba como el protagonismo de la escena para contarte lo que estaba pensando, o sea, muy como si fuera un libro, ¿no? A mí me gusta. Eh, pero bueno, voy a terminar por un momento la transmisión aquí. Me voy a ir a comer y ya saben, el día de mañana análisis del capítulo. Si de plano estoy así muy loco, ansioso, no sé, podría aprender una transmisión extra en YouTube como le hice la vez pasada. Pero tal vez pase. Pero bueno, primero voy a comer porque tengo mucha hambre. Terminé el ejercicio y me vine directo a leer y uno tiene que comer después de hacer ejercicio porque si no te empiezas a sentir así medio ligero del cerebro. Pero bueno, gracias a todos por haber estado aquí. Capítulo excelente. Capítulo 1116. Espérenlo. Tal vez haya reflexión en YouTube, Seisus. Tal vez. Esperen el capítulo 1116. Eh,
La transmisión de mañana va a ser como eso de las 3:30 de la tarde. Ahorita estamos a las, más o menos a esta hora, la de mañana. Y si hay una al rato, va a ser un poco aleatoria. Pero no sé, les digo, todavía no sé, porque hay cosillas que quisiera hacer. Darle más leídas al capítulo, tal vez irme a leer la interpretación de TCB Scans. El Chema Podcast, gracias por tu rey de 6 participantes que llegaron al mero final de esta transmisión, porque ya me estoy yendo, porque ya tengo mucha hambre. Pero muchas gracias por ese raid fugaz. Este, no sé si, este, no sea. Dice Guantes Fansub, te paso los ROS para que revises quieres. Muchísimas gracias, sería genial para tal vez ciertos detallitos, ¿no? Darles una revisa. Como eso de las fechas, de los 1000 años, 800, las cosas. TCB se inventa diálogos. TCB a veces le mete de su cosecha como para que se oiga más, eh, que es, digamos, la crítica a veces. O sea, porque TCB es una muy buena traducción, diría que en inglés es la mejor. Eh, pero a veces le mete un poquillo a la localización. Y sí, a veces hay cosillas que están ahí que en el manga no decían. No es tan frecuente, pero de vez en cuando en estos capítulos de gran importancia im- importa, vaya. Que cada palabra extra puede meter una connotación que no estaba ahí. Pues para eso es bueno analizar varias traducciones. Tal vez uno irse al japonés directamente a buscar cosillas. Eh, pero bueno, ahora sí me voy a comer. A los que vayan a comer también a esta hora, pues provecho. Y provecho para mí. Con eso, ahora sí ya me despido. Si me quedo hablando de One Piece, ya saben que aquí me van a dar las 10 de la noche. Porque, y más con este tipo de capítulos, creo que todavía hay muchas cosas que probablemente están ahí que me faltan por discutir. Pero para eso es el análisis. Así que nos veremos. Hasta luego.